Jesús de la Rosa. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros y por tu tiempo y por tu experiencia que vas a compartir en estas jornadas con todos nosotros y con todas las personas que se han conectado y van a colaborar con nosotros y van a participar con nosotros intensamente también. Muchas gracias. Gracias. Voy a compartir pantalla. No puedo compartir. La presentación la puedo compartir. Ya puede Jesús compartir sin problema. Vale, muy bien. Entonces, Microsoft, compartir. Y yo creo que ya se tiene que ver, ¿no? Sí. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Perfecto. Muy bien, pues ante todo agradecer a Osman y sobre todo a Marina la invitación, ¿no? Hablábamos antes que prácticamente es la cuarta intervención que hago en este foro y a lo largo de todos estos años y bueno, prácticamente para mí una gran satisfacción porque es el culmen final de a dónde va a ir nuestros resultados que hacemos humildemente desde la Universidad de Huelva en colaboración pues, con el profesor Xavier Querol y Andrea Lastoy en IDEA-CSIC, formando lo que es la unidad asociada a contaminación atmosférica. Nosotros pertenecemos al Centro de Investigación en Química Sostenible, somos ahora mismo casi unas 50 personas y bueno, ya llevamos 10 años ahí, el día de la inauguración con el profesor Robert Graff, que hace unos meses falleció, fue premio Nobel en Química Inorgánica y prácticamente, repito, llevamos 10 años y muy enfocado a lo que es la química verde a través de catálisis, modelización fotoquímica y calidad del aire. Nuestro objetivo final, nuestro objetivo es evaluar la anomalía geoquímica en el aire, sobre todo con objeto de ver el origen de la contaminación, cuantificar las fuentes y lo que más nos motiva es la implantación de nuevas metodologías, ayudar sobre todo a los gestores, tanto públicos como privados, sobre todo públicos. Hemos trabajado y trabajamos mucho con la Consejería de Medio Ambiente, también participamos en proyectos con el Ministerio y lo hacemos muy en equipo a nivel nacional e internacional. Y la metodología que seguimos está validada por la ISO 9000 y la 14000. Somos, creo que, el único grupo en la Universidad de Huelva donde tenemos estas certificaciones y es piramidal. Es muy importante el muestreo, prácticamente el 90% del éxito de nuestro estudio se basa en una estrategia de muestreo muy estudiada y muy bien planteada. Después, preparación de muestras, análisis químico, modelización, interpretación de resultados. Todos los laboratorios los tenemos ahora mismo en la sede propia. Aprovechamos, explotamos y de ahí de la unión hacia la fuerza con la Consejería Consejería de Medio Ambiente, por no decir, todos ya sabéis que es el Departamento del Servicio de Calidad, Calidad del Aire de la Junta de Andalucía, pues que podemos explotar y esos resultados pues, para ello, sobre todo como crear tendencia. Es decir, nosotros no es repetir lo que ya hace la administración y lo que lo hace desde el punto de vista legal, atendiendo a las distintas directivas europeas que ahora mismo nos marca la calidad del aire en Europa, sino decir cuáles son las tendencias, ¿no? Y eso es lo que nos ha caracterizado el leitmotiv de por qué estamos haciendo esto. Fijaros, he puesto ahí unos lacasitos que puede ser gracioso, pero en realidad se trata de, prácticamente quiero que veáis de una manera muy simple el por qué, ¿no? Lo que hacemos. Nosotros tenemos una serie de contaminantes en el aire que formarían esos lacasitos. Si tuviéramos incluso aerosoles, deberían de ser de distintos tamaños y nuestro objetivo es contar, saber cuál es la contribución de cada uno y darle nombre. Si es crustal, las contribuciones, sahariana, si es una industria, si es una combustión, tráfico, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues eso, al final el éxito lo tenemos en un conjunto de hitos que hemos desarrollado prácticamente desde hace ya, pues si cuento bien, 22, 23 años. En concreto empezamos en Doñana y ahora mismo hemos pasado pues, por Huelva Capital, Campos Gibraltar, es decir, todos los planes de calidad, desde el año 2003 en Bailén, Campos Gibraltar, en Andalucía del año 2007. Tenemos colaboraciones con NOAA en el programa de dispersión de contaminantes High Split, desde el año 2008 con Ultracinar, minería abandonada, en puertos, en zona olivarera, y bueno, también hemos pegado un salto a Bogotá, ¿no? Fijaros porque Andalucía somos 9 millones de personas y Bogotá son 8 millones en una ciudad, con lo cual también son cifras millonarias, pero aquí, aunque se trate de una persona, merece la pena todo el esfuerzo que se hace y os voy a comentar. Fijaros, aquí tenemos el inicio nuestro. Yo no tenía ni idea de que yo iba a terminar donde estoy,
porque yo antes era, bueno, soy petrólogo y geoquímico, es decir, doy clases de rocas en la Universidad de Huelva y también, por supuesto, ahora de calidad del aire, contaminación atmosférica, pero ahí yo venía de una estancia en Canadá y me invitó mi compañero Javier, que ya lo conocía del año 93, a que participara en el muestreo de uno de las catástrofes medioambientales más importantes de nuestro país, como fue la rotura de la presa de Analcollar. En concreto, fijaros ahí, viendo estas cifras y recordándolas, pues tenemos 800 nanogramos de arsénico en un día, que eso son auténticas barbaridades. Esto ahora mismo sería, bueno, sería motivo de excluir la población de toda esta zona. Y bueno, estos son momentos que hemos vivido ya hace bastante tiempo y que quedan en la historia y están documentados desde el punto de vista científico para todo el que, bueno, pueda tener este tipo de catástrofe y cómo se llevó ya no solamente la parte de aire, sino también agua, suelos, sedimentos, fauna, biota en general. Prácticamente me acuerdo que hablando con Javier digo, ostras, pues quizás en Huelva tengamos que hacer algo parecido, ¿no? Pues en ese momento, el 31 de diciembre del 98, se rompe una balsa, un dique de contención de las prematuras balsas de Fosfollesos, que están situadas al sur de donde yo estoy ahora mismo, a 1 kilómetro aproximadamente, y prácticamente ahí fue el punto de partida de nuestro ya trabajo más duro, ¿no?, que hemos hecho en Huelva Capital sobre la contaminación del aire, y esto procede sobre todo de hace ya prácticamente 58 años, es prácticamente mi edad, y es cuando pues se aprobaron todos los planes de calidad, todos los polígonos industriales en España por orden ministerial, y bueno, tuvo aquí también su significación a través de la visita de los ministros de Industria de aquel entonces, y que prácticamente pues nos llevó a una especie como de relación amor-odio entre la ciudadanía. Yo soy profesor profesor de la Universidad de Huelva, pero también soy ciudadano y viven aquí personas y viven amigos, familiares. Y entonces, bueno, pues al final también te implica, ¿no?, todo estos estudios, ¿no?, y que al final pues llevaron a que se significara, repito, en esos años, y que prácticamente en el año 77, fijaros, en la noticia que tengo en pequeñito, colocan un ataúd como protesta por el deterioro del medio ambiente. Fijaros, ya en menos de 10 años ya se vio, ¿no?, de que la industria no era la mejor solución para lo que podría ser el futuro de Huelva. Y bueno, podemos hacer un poco de arqueología ambiental, porque en ese momento no teníamos datos, y para eso es muy útil la hemeroteca, y en esto ahí tenemos el Odiel. El Odiel era el único periódico que teníamos en Huelva en esos momentos, el local, y si tuviéramos la directiva europea en ese momento vigente, pues hay dos límites de obligado cumplimiento, que es el de 350 horarios, que antes no había tecnología para esto, que no se debe superar más de 24 veces al año. Esto no ocurre, hace ya muchos años que no ocurre en Huelva y en Campos de Gibraltar también, ahora enseñaré la estadística, pero sí se puede saber, sí se podía a través de una valorización con permanganato, un borboteo, método muy simple, pero que teníamos datos en el web información, como tenéis ahí, índice de contaminación atmosférica de eso, de SO2 total, y que, bueno, lo daban con unos días de retraso, pero podíamos alcanzar, no, es decir, con la directiva no podemos alcanzar, no deberíamos alcanzar 125 microgramos por metro cúbico más de 3 veces al año, pero fijaros, haciendo ese trabajo de hemeroteca, de ese PROSI, pues prácticamente tenemos 16 días, 20 días, 31, 35, 4 y 27 en las distintas estaciones que estaban en esas noticias, ¿no? Pero fíjense, porque eso es un año de estudio entre el año 80 y 81, entre el verano del 80 y verano del 81, primavera del 81, pero prácticamente no todos los días salía la noticia, es decir, que esto es al 50%, si aplicáramos el percentil 90, pues imagínense lo que estamos viviendo aquí en Huelva. Y eso es lo que hizo a un compañero que le tengo mucho cariño, ya falleció, Alfredo Sáenz Silván, y que fue director de aquí de la Agencia de Medio Ambiente en Huelva, también fue director general de Prevención y Calidad Ambiental en la Junta de Andalucía, pues fue el que hizo este libro que os lo recomiendo, sobre lo que era la contaminación en Huelva, el SO2 en Huelva, la historia de una contaminación. Eso es, por ejemplo, esa imagen de hace una semana, lo publica Buena Información, sobre todo por lo que es el futuro de Huelva, y ponía esta imagen, y en esa imagen, pues del tiempo de esa gráfica que tenéis ahí, donde tenemos valores de hasta 6.000 microgramos por metro cúbico. Fíjense que decíamos 125 al día, hemos llegado a tener hasta 6.000 microgramos por metro cúbico en Estela Maris, y eso era una auténtica cámara de gas. Para vuestra información os diré que el barrio Estela Maris fue más débil que la industria no cerró, todo lo contrario, la tenemos aquí,
y el barrio de Estela Maris fue reubicado por mala calidad del aire. Esto era algo que se veía ver, pero bueno, en ese momento los gestores tuvieron esa habilidad para, si el problema no se va a solucionar inminentemente, porque además teníamos una legislación de los años 70, pues muy laxa y además que no tiene sentido, era humos negros, partículas sedimentables y el S-odor, que es lo que tenemos en plan borboteo, con permanganato, pues prácticamente pues, es la mejor solución que se le dio a esas personas y reubicarlas. Bueno, me remonto otra vez ya a los inicios nuestros, en el año 2000, 2001, pues ahí es donde ya se describe la anomalía que tenemos en el aire en Huelva y que nunca se había descrito antes, era el arsénico. Arsino ha sido prácticamente el leitmotiv de todos estos años y prácticamente ya con métodos rudimentarios estadísticos, con lo que son análisis principales, componentes de principales y regresión multilineal, pues alcanzamos valores de la contribución industrial, tanto en Nuevo Puerto como la parte de Punta del Sebo del 30%, el tráfico un 30% y el crustal un 30%, esto en partículas totales, en TSP. Esto fue publicado en Atmosphere Environment y en Young en los años 2002 y 2006, pero avanzamos un poquito más y pudimos ver ya a partir del año 2001 y 2002 en un macroproyecto del Ministerio de Medio Ambiente, liderado también por el profesor Querol, sobre todo porque teníamos ya la directiva de la 9930 en funcionamiento y no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo en España y nos cogió fuera de juego. Y bueno, se estudiaron distintas poblaciones, entre ellos Huelva, Madrid, Barcelona, creo recordar también La Coruña, Canarias, Tenerife y creo que Valencia, y entonces pues hacíamos una caracterización de toda la contaminación, ya no solamente en partículas, sino en nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, etcétera. Y lo que hacíamos, pues nosotros hacíamos campaña de muestreo, nosotros no podemos entrar las empresas para muestrear, y bueno, pues sí teníamos captadores y hacíamos campañas intensivas. Entonces ya delimitamos esa anomalía de dónde venía. Es decir, sabíamos que era arsénico, no teníamos claro de dónde venía, teníamos sospechas, pero está claro que en el centro ahí tenéis el perfil de Atlantic Copper en un día en concreto, creo que fue el 28 de junio del año 2001, cuando se vio que la anomalía principal venía de allí, de arsénico y todos los elementos amigos al arsénico, el cobre, el zinc, el plomo, bismuto, selenio principalmente, por supuesto las que están a los lados, que es Fertiberia a la derecha y Foret, que ya está cerrada, a la izquierda, pues promovían toda la parte de fosfatos, sulfatos y algún que otro elemento raro. Vamos a dejarlo ahí. Pero lo importante es eso, de que el SO2 estaba asociado a la parte metálica. Claro, el arsénico era nuestro leitmotiv, asociándonos con nuestro compañero Daniel Sánchez Roda, que ha hecho un trabajo impresionante en cuanto al origen del arsénico a través de la especiación. Ya no solamente decíamos qué concentración teníamos de arsénico, sino qué especie. Y sabemos que la especie que emite esta empresa, pues de la metalurgia del cobre, que se repito, la segunda más importante de Europa, pues es más 3 que puede llegar hasta un 25% y sabéis que es más cancerígeno y más tóxico que el 5, que llegaba hasta un 70% aproximadamente. Esto ha sido prácticamente a lo largo del tiempo. Nos asociamos con NOAA a través de la Resource Laboratory, a través del profesor Ariel Stein y Roland Drasler, y pudimos hacer un convenio de colaboración en el cual cada día pues, lanzamos desde el año 2007 lo que es la previsión del impacto de metales, ya no solamente en Huelva, sino en Campo de Gibraltar, en concreto en Huelva, era bueno, metaloide, arsénico y en el caso de Campo de Gibraltar, níquel, vanadio y cobalto, tanto en PM10 como para PM2,5. Y veréis cómo el penacho en realidad lo que está haciendo cada hora es moviéndose y lo que es la emisión, eso representa la emisión de la empresa esta y lo que hace pues barrer en función del viento como toque, ¿no? En concreto ahora, hoy por ejemplo, estos días tenemos viento norte y tenemos frío y bueno, eso es lo que hace que en Huelva Capital esté muy bien, pero no la parte sur, es decir, la parte de la Rábida, Mazagón, Torre Arenilla, todas estas estaciones de Palos, Moguer, que puedan tener esa influencia industrial del polígono de Punta del Sebo. Pero claro, había un desfase en lo que es la validación del modelo, teníamos un gran error y ese error venía porque no considerábamos la ultrafina. Ahí hizo un gran trabajo también Rocío Fernández Camacho, que defendió la tesis en el año 2011 y ella trabajó en las partículas ultrafinas en Huelva Capital. Se enfocó la tesis a través del profesor Sergio Rodríguez, ahora mismo en el CSIC en el Grimna, en La Laguna, y lo que queríamos ver era la contribución del tráfico, no queremos industria, pero salió la industria. La industria, aquí lo tenéis, en el centro, en el diagrama B, vemos cómo
la partícula ultrafina, es decir, inferior a 0,1 micra, que además son las que tienen más incidencia sobre la salud, pues vemos que Huelva se llevaba la palma al mediodía, que era cuando los penachos industriales procedían de la zona industrial, sobre todo de Punta del Sebo, y teníamos incluso mucha más ultrafina, más concentración que cualquier ciudad de Europa en ese momento, y que en Santa Cruz y que en Barcelona. Vemos también, por ejemplo, en la primera gráfica, como los dos picos eran de Black Carbon, es decir, el hollín del tráfico, y bueno, ahí nosotros pues tenemos una capacidad moderada, pero claro, cuando nos vemos a la izquierda, esos picos rojos que tenéis sería sería el tráfico, serían los picos de ultrafina de tráfico, pero los azules son los que van junto con las partículas ultrafinas metálicas, es decir, ahí donde estaba el arsénico, ahí era el desfase que nosotros veíamos. Entonces tuvimos que solicitar una colaboración con la administración para que pudiera hacer muestreo dentro de cada uno de los focos. En concreto ahí tenéis el horno flash de Atlantic Copper, que es la fuente principal, que eso ya que creíamos que era la fuente de ultrafina del arsénico. Y para eso pues se hizo, y nosotros no lo hicimos, el muestreo a través de un impactador en cascada. Se recogieron filtros de distintos tamaños, de partículas de distintos tamaños, y ahí podéis ver cómo en los picos en el horno flash eran de tamaño micrónico en prácticamente todos los metales, en cobre, en zinc, en arsénico, en cadmio, en bismuto, y también había otras fuentes secundarias como es la parte de los hornos, en donde ahí ya tendríamos la parte ultrafina. Esto corresponde a la tesis también de Yolanda González Castanedo, y lo podemos llevar también a otros elementos, ya antimonio, plomo, es decir, prácticamente caracterizamos toda la parte de transición de la tabla periódica en estas chimeneas. Pero nosotros no veíamos el arsénico, con lo cual tendríamos que irnos a microscopia electrónica. Y la microscopia electrónica lo que nos dice que son partículas efectivamente submicrónicas. Fíjense como tenemos aquí 10, la barra son 10 micras de tamaño, aumentamos un poquito más en 2 micras estos de centro, y son unas pequeñas bolitas que su composición pues, suele tener un 5% de azufre, un 60% aproximadamente de cobre, de zinc un 15% y de arsénico un 7%. Es decir, eso es lo que se emite de la chimenea, que es prácticamente ultrafino y que llega a la ciudad de Huelva y que en ese momento pues nosotros ya evidenciamos. Esto son fotografías, ¿no? Pero vamos a ver la película entera, cómo es el transcurso de la historia desde el año 2001 hasta prácticamente el año 2017. Mi compañera Ana Sánchez de la Campa, que es la que además con la tesis doctoral suya en el año 2001 fue la que descubrió junto con el profesor Querol y Alastoy esa anomalía de arsénico, pues bueno, pues hizo ya el histórico, ya puso fotogramas uno detrás de otro y hemos visto cómo el límite objetivo de arsénico, cuidado, el límite objetivo es muy importante, pero que no es de obligado cumplimiento, pero sí de seguimiento y de investigación, que lo hemos hecho sobre todo para evitar que haya un impacto de esos metales, de ese elemento en la población, ¿no? Y hemos llegado en Huelva, repito, era 6 nanogramos por metro cúbico. Aquí en esta gráfica superior izquierda tenemos 6 nanogramos en PM10, que se ha superado normalmente, pero hemos llegado hasta 11, y después hubo distintas rampas de bajada que van en función, pues, bueno, de los distintos requerimientos que nosotros hacíamos la administración, que la administración le traspasaba a ellos pues, para que hicieran uso de las mejores técnicas disponibles. Ha costado, pero ahora mismo estamos alrededor de 3 nanogramos por metro cúbico. Puedo adelantar que hace unos días dimos hasta septiembre 2,8 a la administración, con lo cual, bueno, estamos dentro del límite, pero como somos muy inconformistas y también vemos que hay población invulnerable, como ha dicho nuestro director general, pues hay también muchos casos de bronquitis y de niños con problemas, niños mayores, y siempre vamos a esa población más vulnerable. Es necesario que intentemos evitar en la medida de lo posible este tipo de impactos relacionados con la industria. Fíjense que no estoy hablando ahora mismo del tráfico. A pesar de todo, repito, Huelva es una ciudad mediana con una población baja, pero a pesar de todo y a pesar de todos estos requerimientos, las ciudades, y sobre todo ciudades grandes como Sevilla, Granada, pues tienen otros problemas, sobre todo más relacionados con el tráfico. Pero esto, repito, esto nada más que lo respiramos una población de 150.000 habitantes, y que es una anomalía y que siempre lo que ha hecho pues hacer, bueno, que siempre la parte de salud y contaminación atmosférica en la ciudad sea un tema todavía por resolver. Bueno, pues esto es lo que hacemos nosotros para la administración, en concreto para 30
estaciones ahora mismo en toda Andalucía, está la de Campos, y no solamente el arsénico, lo hacemos para todos los metales, prácticamente hasta 65 componentes, todo inorgánico. Y bueno, ¿esto quiere decir que ya al bajar el arsénico ya la industria baja? No, no, no. Es decir, la industria, nuestro trazador principal SO2, como hemos hecho ver en los recortes estos de ODI la información, y aquí vemos pues cómo en Huelva pues prácticamente no se reparte de la misma manera el impacto. Vemos, por ejemplo, la Orden, que es el que siempre tiene menos impacto, y la que más tiene, pues, Pozo Dulce, que está en la zona del Matadero, en la zona sur de Huelva, y como la que es peor es La Rábida, pues porque está en medio de los polígonos industriales, Nuevo Puerto y Punta del Sebo. En el caso de Campos Gibraltar, pues lo mismo, los puntos calientes, y eso lo sabe Osman, porque ha estado también trabajando allí en temas de salud, no solamente en Huelva, sino también salud. En salud en Huelva y en Campos Gibraltar, en la parte de Puente Mayorga, Guadarranque, y es donde las zonas, las poblaciones que, bueno, aunque haya una persona viviendo, pues tenemos que también luchar por sus intereses. Repito, el aire, en contradicción a lo que puede ser en comparación con lo que es el agua o los alimentos, no se elige, es el que tenemos. Yo puedo elegir lo que como y lo que bebo, pero no el aire. Y también el aire, a diferencia de otros medios como el suelo o como las aguas, es muy cambiante, es muy dinámico, con lo cual esto implica que la dedicación, los esfuerzos, la esclavitud que yo digo que tenemos que hacer, lo que nos dedicamos a esto, es muy alta porque no es lo mismo analizar un suelo que lo va a tener mañana y dentro de 1 millón de años, prácticamente muy similar, de una composición muy parecida, o una roca. En el caso del aire no, el aire cambia cada hora. Fíjense, porque el SO2, el impacto prácticamente en Campos Gibraltar, sorprendentemente se ha solucionado. Tenemos ya prácticamente todos estos impactos en verde, sin embargo en Huelva no. Eso ha sido pues porque ha habido una empresa que ha cambiado lo que es la manera de producir, de consumir energía, y en vez de utilizar fuel oil pesado, pues utiliza gas natural, en concreto de Cepsa. Entonces ahí se ha solucionado. En Huelva capital no, pues ¿por qué? Pues porque la fuente se mantiene. Todavía no se ha batido todos los focos y está relacionado con la metalurgia del cobre. Esto es lo que hacemos nosotros, ver la geoquímica en mapas y de todos esos componentes. No tengo tiempo, pero quiero que sepáis que esa información la tiene la Consejería, la Junta de Andalucía, el Servicio de Calidad de Medio Ambiente. Tenemos monitorizado desde el año 2007 65 componentes en aire en todas esas poblaciones. Ahora mismo ya tenemos 30. Y lo que hacemos, pues contribución de fuentes. Contribución de fuentes, antes la hacíamos bianuales, y vemos, pues, por ejemplo, cómo la contribución crustal va bajando, cómo el tráfico ha ido bajando, y la industrial, pues, prácticamente se mantiene. El sisal, lo que es el marino, pues, prácticamente también se mantiene. Lo que tenemos ahora, pues, es un mapa, fíjense, esas son las anomalías que nosotros también somos, quiero decirlo públicamente y agradecer, porque todo este esfuerzo y esta esclavitud que estoy diciendo, pues tiene una recompensa, y el ver o lo que respiran 9 millones de personas, pues para nosotros tiene un aliciente, tiene un leitmotiv para estar luchando y ver si esas anomalías se mantienen o no en el tiempo. Y esto es nuestro aporte. Prácticamente podemos decir de cada población que lo que respira. Somos como, digo, semidioses, ¿no? Porque prácticamente el ver lo que respira todas las personas, pues para nosotros tiene un gran valor, ¿no? De científico y, por supuesto, social. Y ahí, es decir, la persona que vive en Huelva pues tiene respira más arsénico, selenio, bismuto, es decir, los elementos amigos del arsénico, que otra ciudad de Andalucía, incluso de España, que en Córdoba, por ejemplo, la anomalía incluso es mayor en cobre, en zinc, en cadmio, que en lo que es Bailén y en la zona de Bailén es sobre todo muy enriquecido en níquel y vanadio, y por supuesto en toda la parte de orgánico, de carbono. Y así podemos seguir. Sobre todo las de tráfico, lo que más contribuimos, lo que más se contribuye es el hollín, carbono orgánico, carbono elemental, el black carbon, ¿no? El antimonio, estaño, cobre y zinc, y por supuesto en Campos Gibraltar, vanadio, níquel, cobalto, cromo y lantanoides en general. Y esto es lo que es el último informe que presentamos a la Administración. Tenemos para hacer, colaboramos con ello a través de una licitación pública, el lote 1, desde el año pasado, y lo que hacemos, pues, contribuciones de fuentes y mapas de metales y de todos los elementos que de todas esas secciones que tenemos en Andalucía. Este es el final. Esto es lo que ha respirado Andalucía en el año 2021,
en toda esa estación en PM10, lo tenemos también para PM2,5, y ahí tenéis cada cuadrito es la contribución, es decir, si es crustal, marino, tráfico, la industria, la quema de biomasa y en cuántos microgramos por metro cúbico del total de PM10. Esto es crítico para lo que decía también nuestro director general antes. Es crítico sobre todo para crear la estrategia de calidad del aire, que es donde se enmarca todo este tipo de estudios y que creemos cumplimos nuestra misión. Hay más estudios, sobre todo en tema de dispersión y también cuáles son las estrategias finales, pero esta sería nuestra contribución. No quiero finalizar sin también tener unas notas importantes, ¿no?, de nuestra contribución, por ejemplo, a zonas mineras. En el caso de Río Tinto contribuimos pues cómo era la calidad del aire en la zona minera abandonada, y ahí prácticamente tenemos, fíjense, la parte del abandono, ¿no?, de la minería en Río Tinto, y ahí decíamos de que, bueno, fíjense cómo teníamos concentración en arsénico de 1,30, esto es la zona de abandono, pero cuando ya entra la minería, entra las distintas minas pues para trabajar allí y mover mineral, pues llegamos en arsénico a 4,5 y rápidamente entramos nosotros, dimos a conocer el problema y ya prácticamente la empresa hizo los deberes y abatió ese problema, y lo está haciendo todavía, incluso a mayor producción. Pero hay un problema que es el mayor reto y el mayor problema medioambiental en Huelva. Y yo creo en Andalucía y uno de los principales en España, en Europa, que sería la balsa de fosfoyeso, es algo todavía no solucionado y que prácticamente pues, la administración a nivel central, y no sé si autonómica, porque ahora tendrá que hacer algo cuando tenga que declararla ahí, pues prácticamente ha mirado para otro lado, ¿no? Y ahí nosotros hicimos un trabajo durante 3 años, ya prácticamente hicimos medidas sobre la resuspensión de la balsa de fosfoyeso, pero sí lo que hemos contribuido a declarar de que hay una fuente que no estaba contemplada en el aire de Huelva, que es el ácido fluorhídrico, y tenemos pues dentro de la balsa niveles de hasta 30-35, y muy próximos pues superan, bueno, están cerca de los límites que, por ejemplo, contempla, es decir, son contaminantes no convencionales, pero no por ser convencionales no tenemos que mirar para otro lado. Es decir, veíamos como desde el punto de vista histórico lo que el PM10, el PM2,5, los años 70 no se estudiaban los humos negros, y después ya entró una directiva europea, que creo que es lo mejor que nos ha ocurrido a España, entrar en Europa pues para tener este tipo de control ambiental, ¿no? Y aquí pues nada, aquí el fluorídrico, pues una de las contribuciones que tenemos aquí principales, y los fosfoyesos lo tenemos aquí, y bueno, todavía ocurre y prácticamente lo tendremos yo creo que ya de por vida, según la última noticia que tenemos. Hemos realizado también contribución de partículas, porque ahora mismo está todo estable, pero a pesar de ello hay emisiones de fluorídrico, y las partículas, bueno, pues cuando empiecen a mover y reordenar toda esta zona, pues habrá movimiento de partículas que tendremos que medir, y ya sabemos, ya estamos preparados pues para ver lo que son las concentraciones y cómo pueden impactar a través de, repito, ya sea fluorídrico, ya sea partículas, con equipos de alta tendencia que no se encuentra incluso en España. Es decir, podemos medir fluorídrico a nivel de minutos dentro de la población y ver esos picos, pues observamos, esos picos no indican nada, ni que no queremos tampoco ser alarmistas, pero que sí vemos que ha habido momentos a través de modelos y a través de medida experimental que han impactado en la población esas emisiones de la balsa de fosfoyeso. También yo creo que nunca podremos, creo es importante saber vuestra opinión, pero a través de este trabajo liderado por Elio Tobías y Oay River, en este caso del IDAEA, pues con ultrafinas nosotros nunca pudimos, es decir, probamos de que prácticamente hay un riesgo del 3,9% si superamos 12.000 cuentas en partículas ultrafinas, que esto puede ocurrir en Huelva en el verano, y sobre todo de origen industrial. Pero claro, en Huelva se mueren 10 personas al día o 12 personas, creo. Entonces, este 3,9%, este riesgo de mortalidad, ¿qué implica? Entonces, yo creo que nunca en la vida podremos probar que existe una relación directa entre la industria y la población. Si esto fuera, por ejemplo, en Barcelona sí, pero donde hay mayor población, o en Sevilla, pero esto es lo que quizá también me gustaría provocar, ¿no? Y ver qué es lo que opináis y hasta dónde podríamos llegar. ¿Qué es lo que nos queda por ver? Bueno, estamos metidos en el Plan Estatal de Ozono, que es el principal problema junto con las partículas ahora mismo de Andalucía y de España. Sobre todo en las zonas periféricas de Sevilla, en todo el Valle del Guadalquivir
y tenemos que abatir los precursores. Los precursores están tanto en las ciudades como en las zonas de química, llámese refinería, llámese petroquímica y otras zonas pues, de zonas portuarias, ¿no? Que es donde se hace el trasvase de estos compuestos orgánicos. Tenemos que profundizar mucho en lo que son las metodologías de nuevos contaminantes o contaminantes no convencionales, partículas ultrafinas y black carbon, pues son las fuentes principales del tráfico. También tenemos que incorporar nuevas metodologías de alta resolución de metales y componentes orgánicos, que ya existe la metodología y ahora os la enseñaré. Y también, por supuesto, lo que nos ha dicho nuestro director. La OMS ya marca en octubre del año pasado, o septiembre, ya marca lo que son septiembre, efectivamente, 22 de septiembre, las nuevas líneas de objetivos para las nuevas tendencias en calidad del aire, para los nuevos años, pero es que ha salido ya prácticamente una reforma de la directiva hace unos días, hace 2 semanas, en el cual ya nos marca una nueva directiva para el 2030, en el cual todo lo que se ha hecho hasta ahora hay que verlo con lupa, porque prácticamente lo que hasta hace unos días cumplía la legalidad, a partir del 2030 no lo va a cumplir, y entre ellos tenemos un gran problema en Andalucía, que va a ser el PM2,5. Ni en las estaciones el MEP, que son las de fondo regional, lo vamos a cumplir. Ahora mismo eso no se cumple, con lo cual nos queda otro reto muy importante, pero el mayor reto de todos, sin duda alguna para nosotros, es el cambio climático. Incendios, sequías, nuevos contaminantes emergentes que van a nacer de algo que está todavía por descubrir y por ver. Se nos está avanzando y prácticamente en muchos foros científicos de que el cambio climático es ya una realidad, pero lo que no sabemos es su comportamiento. Y puede ser algo visto y no visto, y cuando nos demos cuenta ya estemos metidos en un gran lío. Esto era el equipo que os quería decir, nuestro nuevo proyecto, aparte de los que estamos trabajando con la Administración andaluza a nivel de la Agencia Estatal de Investigación, y que hemos empezado prácticamente hace unos días, en el cual utilizamos tendencias de todo lo que hacemos nosotros en el laboratorio, y ya lo podemos hacer directamente en 1 hora a través de equipos de fluorescencia, y también temas contaminantes orgánicos como los BOC, podemos hacerlo también a resolución minutal a través de técnicas de PTRMS, de espectrometría de masa de alta resolución, y yo creo que es el futuro. Espero vernos dentro de 10 años, no sé si estaremos aquí todos o algunos, pero quizás yo creo que ese va a ser nuestro final. Quiero agradecer la alta resolución. Quiero agradecer a todas las entidades y todas las fuentes de financiación. Siempre lo intentamos hacer sin ánimo de lucro, no lo intentamos, lo hacemos sin ánimo de lucro, mejor dicho, y siempre en colaboración con las agencias estatales y regionales. Por supuesto, la divulgación es muy importante, y por eso agradeceros a Osman el gran trabajo que estáis haciendo en este sentido, en bien de la ciudadanía, tanto en medio ambiente como en salud pública. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por tu intervención. Ha sido muy interesante. Nos has plasmado realmente la situación en la que estábamos y la que habíamos tenido previamente. En el chat se han ido recogiendo preguntas. No sé si Clara, bueno, está conmigo también que son la directora técnica del OSMA, que es Clara Bermúdez, y también está Leticia García Mochón, que es técnica también de la escuela y del OSMAN, y no sé si han recogido algunas preguntas o podéis orientar un poco acerca del tipo de preguntas que la población o los participantes están haciendo en relación a la ponencia de Jesús. Sí, perfecto. Aunque la parte de preguntas, como dice Marina, va a ser al final, pero queremos un poco recoger cuáles han sido los comentarios generales que se han planteado en la exposición. Bueno, ha habido muchos comentarios que dicen que les ha resultado muy interesante la exposición de Jesús. Y bueno, que agradecen que se haya resumido en este corto espacio la investigación realizada durante más de 20 años, útil para la estrategia de calidad del aire. Preguntan también si hay mapas de metales en pequeñas áreas, municipios, áreas más pequeñas. También tienen interés en saber exactamente cómo se miden las exposiciones. Y finalmente, si hay evidencia de la relación con la salud, los efectos de estos tóxicos mencionados en la salud, y bueno, en la mortalidad de enfermedades crónicas.
Y finalmente, el papel de la ciudadanía y el Estado, un poco cuál sería el papel de la ciudadanía que se tendría que cambiar para mejorar la situación. Bueno, son muchas preguntas, pero prácticamente nuestro cometido es experimental. Nosotros damos datos y ahí viene la simbiosis con ustedes, con Osman, con especialistas en salud pública que puedan cruzar todos estos datos pues, con la realidad. Con la realidad es la salud, está claro. Y entonces lo que sí he hecho una especie de rebobinado, ¿no?, de una película donde a veces si vemos nada más que fotogramas y vemos lo que estamos hoy, que está todo bien, no, es que hay que ver el pasado, sobre todo para valorar el presente y situarnos para el futuro. Lo que sí está claro es que nosotros, bueno, en cuanto a medir, no solamente medimos en grandes poblaciones, como en Parque de los Príncipes en Sevilla, o en Torneo en Sevilla, o en Granada Norte en Granada, sino también poblaciones de 2.000, 3.000 habitantes, como puede ser Río Tinto, o como puede ser Nerva, o una población de 200 habitantes, que es la dehesa de Río Tinto. Eso es una realidad. O también, fíjense que es muy importante medir donde no hay nadie, en Matalascañas. En Matalascañas, allí, pues prácticamente en el Parque Natural hay un castador, porque es muy importante también ver el fondo y tener una relatividad de lo que se respira en las ciudades y en comparación con lo que se respira en el fondo. Hay también intrusiones saharianas. Bueno, todo lo que ha llegado en marzo en intrusiones saharianas o lo que ha habido ahora en octubre, que prácticamente de los 31 días de octubre, 28 hemos estado influidos por calidad del aire procedente de Norte de África, pues sí, es importante también reconocerlo y hablarlo. La administración se implica, si no nosotros nadie nos hubiera llamado desde un principio, y al principio pues os puedo decir de que había cierto recelo, pero la colaboración fue total porque somos un equipo porque al final el objetivo final es el ciudadano. Y está claro que nosotros tenemos que decir qué tendencia. Ahora mismo Andalucía está preparada pues para afrontar el nuevo reto del 2030. Lo único es eso, hay también una industria que se tiene que creer su papel, y eso es lo que, cuando digo la industria o un gestor de tráfico en una gran ciudad tiene que hacer algo para que ese reordenamiento pues se pueda hacer. Estamos hablando de vidas humanas, pero sobre todo no de vidas humanas sanas, sino de vulnerables. Tenemos un derecho a vivir. Y hasta ahora yo creo que solamente ha habido una persona donde se ha puesto en un certificado de función que ha muerto por calidad del aire mala. Lo que sí hace la calidad del aire es empeorar tu vida. Y entonces esto es tener más conocimiento y tenemos los medios para hacerlo. En conclusión, las administraciones se implican a distintos niveles. Sobre todo, yo lo que he vivido es una implicación total tanto del Ministerio en el tema nuestro, tanto el Ministerio como Junta de Andalucía y por supuesto Europa, y en la parte ya de empresas o entidades ya privadas, pues ya eso ya depende. Pero para eso es muy importante que la administración esté detrás. Muchísimas gracias, Jesús. Luego al final haremos un debate ya todos juntos, probablemente saldrán más preguntas y demás. Voy a dar paso